Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio bíblico para hoy 4 de marzo del 2021. Estamos en la segunda semana completa de la Cuaresma. Estamos con nuestro tercer estudio bíblico durante la Cuaresma y hoy vamos a continuar nuestra lectura de la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 8. Pero antes de comenzar la lectura, vamos a pedirle al Señor para que nos ayude durante el estudio y también para que nos bendiga durante este tiempo de Cuaresma. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de este Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí vamos a comenzar la lectura, capítulo 8, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Es decir, este capítulo es un poco más breve que los capítulos anteriores. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios, y no por nosotros, los humanos. Los primeros dos versículos son muy interesantes. Nos recuerda que estamos reflexionando sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, como dice esa traducción, nuestro jefe de sacerdotes. Y dice el autor de Hebreos que lo más importante es que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo. Ese es otro marcador de la diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de los funcionarios judíos en el Antiguo Testamento. Los cohenes, o decir, los sacerdotes o los levitas, que eran, como decir, los diáconos del Antiguo Testamento. Porque Jesús está en el cielo a la diestra del trono de Dios. Es decir, está en el lugar de honor y de poderío. Y ese sacerdote es Jesús. Y él no actúa en un santuario, no ofrece su sacrificio, no ofrece sus oraciones, no adora a Dios en un santuario hecho con manos humanas, sino un santuario, un templo, digamos, construido por Dios mismo. Es decir, es perfecto, es celestial y supera a toda clase de intento de tabernáculo o intento de templo o intento de santuario que exista aquí en la tierra. Versículo 3 en adelante. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. El trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon mucho cuidado, porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de él tenemos también un pacto mejor, por quien el Dios nos hace mejores promesas. Esa sección se vuelve un poquito más complicada, porque dice que, en primer lugar, aquí en la tierra tenemos sacerdotes. Y nombramos a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para ofrecer a Dios los sacrificios y las ofrendas del pueblo. Dice, y por eso, como Cristo es sacerdote, tiene algo que ofrecerle a Dios.
eso tiene algo de sentido. Pero dice, si estuviera aquí, es decir, en la tierra, Jesús no sería sacerdote. Recordemos que durante su ministerio terrenal, Jesús nunca fungió como sacerdote de manera reconocida por la ley de Moisés, ¿no? Dice, los sacerdotes tienen trabajo que hacer aquí, su trabajo es imperfecto, pero tienen una tarea. Jesús tiene una tarea parecida, pero superior y distinta, ¿no? Dice que el trabajo de los sacerdotes en la tierra apenas nos da una ligera impresión del verdadero trabajo del verdadero sacerdote en el cielo, que es Jesús. Y nos remonta de nuevo a Moisés, quien instituyó el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico en el Antiguo Testamento. Y Moisés recibió órdenes de Dios y instrucciones de Dios a construir el tabernáculo. El tabernáculo era ese centro o ese punto de encuentro con Dios donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían las ofrendas, pero que llevaban de lugar en lugar hasta que por fin en tiempos de Salomón se estableció el templo permanente en Jerusalén. Pero eso solo fue una maqueta, digamos, del santuario verdadero que está en el cielo. Al final de esa sección, dice la Escritura que el trabajo de Jesús es mucho mejor, mucho más amplio que el trabajo de los sacerdotes aquí en la tierra. Y también el pacto que hace con el pueblo es mejor que el pacto que se hizo con Moisés y el sacerdocio de Aarón. Porque ese pacto es un pacto en que recibimos mayores promesas. Por ejemplo, las promesas del pacto de Sinaí eran de que sí, Dios sería el Dios de Israel, que tendría el pueblo de Israel que cumplir con todas las normas de la ley, todas las cuestiones muy complicadas a veces, con esa promesa de que Dios podía cubrir los pecados, pero que sería su Dios eternamente. Aquí las promesas de Cristo son de vida eterna, de perdón de los pecados, y sí tener una relación plena con Dios, que es nuestro Padre. Sigamos leyendo versículos 7 en adelante. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: Viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que uno sea maestro de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Ahora, la segunda mitad del capítulo 8 incluye un texto del profeta Jeremías 31, donde Dios promete a través del profeta un nuevo pacto, una nueva alianza. Pero pensemos un poco del inicio de esa sección, en el versículo 7, que si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Es decir, si esa alianza que hizo Dios con Moisés y el pueblo hubiera sido perfecta, no habría necesidad de prometer un nuevo pacto, una nueva alianza. Es algo lógico. Es decir, esa alianza, aunque dice el texto bíblico que sería una alianza eterna, iba a ser una alianza que necesitaría más perfeccionamiento.
no por el lado de Dios, sino por el lado del pueblo, porque dice que el pueblo no obedeció a Dios como Dios hubiera querido. Entonces el problema no era con Dios, ni realmente con el pacto que Dios hizo con el pueblo, sino el problema fue el pueblo que por el pecado desobedeció al Señor. Y luego cita ese pasaje de Jeremías que ya mencionamos. Dice que vendrá un día en que Dios establecerá un nuevo pacto con Israel y Judá, y que Dios había mostrado su paciencia y su misericordia con los antiguos hebreos e israelitas, pero no cumplieron el pacto los del pueblo de Israel. Y por tanto era necesario establecer un nuevo pacto en que no habría necesidad de enseñar toda la cuestión de las leyes y de las normas de la ley mosaica, sino que todos tendrían ya conocimiento del bien y mal en sus corazones. Todos conocerían la diferencia entre el bien y el mal, lo que agrada a Dios y a no, y que todos conocerían a Dios desde el más pequeño hasta el más viejo. Y termina el capítulo de nuevo insistiendo que si ya hay un nuevo pacto, el antiguo pacto no tiene tanto valor como el nuevo. El nuevo supera al viejo. Hay personas que dirán que esa es una afirmación teológica muy controversial. Sin embargo, el autor de Hebreos insiste que si el antiguo pacto hubiera sido perfecto, si hubiera sido suficiente, no habría necesidad de crear un nuevo pacto. Y sin embargo, Dios mismo declara la necesidad del nuevo pacto, el nuevo pacto que se establece, que se cumple en Jesús, que con ese pacto trae un mejor sacerdocio, un sacerdocio celestial y eterno que Él cumple en el cielo, en el santuario, creado directamente por Dios en el cielo. En la próxima semana vamos a continuar estudiando esta carta. Realmente vamos por como la mitad de la carta, un poquito más. Y vamos a seguir aprendiendo de Jesús y su relación con el antiguo pacto y las promesas que tiene para nuestra vida eterna. Les recuerdo que es valioso leer los capítulos antes de llegar a este estudio, aunque siempre vamos a leer los textos juntos, porque el próximo capítulo es un poco más largo. Ahora vamos a terminar nuestro estudio para esta semana orando. Vamos a todos a rezar el Padre Nuestro y vamos a pedir con eso la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, te pido que bendigas y que cuides a todas las personas que están participando en este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su tiempo y les invito a acompañarnos ese domingo a las 11 de la mañana para nuestra liturgia dominical de la Iglesia Episcopal San Jorge y también a participar en el próximo capítulo, mejor dicho, de nuestro devocional de Cuaresma el día martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias.